Estamos de regreso ya y como les habíamos informado, el doctor Adrián Bonilla se encuentra ya en nuestros estudios y el doctor Milton Luna también, el ministro de Educación y el secretario de la CENACID. Así es que a los dos muchas gracias por acompañarnos. Yo decía antes cuando anunciábamos la convocatoria a ustedes que no terminamos de entender por qué justamente a lo mejor que tiene el gobierno se están despidiendo. Y en micrófonos comentábamos antes de salir al aire que parecería que hay una reestructura del sector social, por lo menos esa era la percepción, y uno dice, pero la reestructura ha de ser para consolidar algo, pues no para dañar lo que se estaba haciendo. Adrián, bienvenido, buenos días. Una apreciación de por qué se termina así este tema en una reorganización y para luego avanzar en una evaluación de lo que han sido 2 años, tanto como el segundo de a bordo como del primero. Bienvenido, buenos días. Buenos días, voy a intentar retomar mi antigua identidad de analista de temas políticos. ¿Qué es lo que parecería que ocurre? Creo que estamos en la mitad del régimen del presidente Moreno. El presidente Moreno ingresa y las circunstancias políticas de su ascensión al poder dan cuenta de la necesidad de la sociedad de un proceso de transición, ¿no? Un proceso de transición que se establece alrededor no solamente de las políticas públicas, sino también de la arquitectura misma del Estado. Lo que nosotros tuvimos durante los 10 años del gobierno precedente fue, como todos conocemos, un proceso de concentración absoluta de las atribuciones de prácticamente todos los organismos gubernamentales y estatales. Una de las evidencias, tal vez de las ilustraciones más evidentes de este fenómeno es, por ejemplo, el Consejo de Participación Ciudadana. Este consejo es tan vulnerable ahora, tan débil políticamente ahora, porque fue cooptado. La fortaleza estaba en depender fue asumido, sí, por el Poder Ejecutivo en la década pasada, y la ausencia de atribuciones, puesto que el Ejecutivo las asumió también, de ese Consejo terminó por erosionarlo de una manera tan grande que en el momento actual se discute efectivamente su desaparición. Esto que ocurrió con el Consejo de Participación Ciudadana en realidad no da cuenta de un proceso de institucionalización. Lo que nosotros tuvimos en la década pasada fue un proceso muy dramático de desinstitucionalización. Desinstitucionalización, lo que no significa ausencia de poder, significa ausencia de instituciones. Porque lo que nosotros tuvimos es efectivamente el ejercicio del poder que atravesaba lo jurisdiccional, todos los elementos, los equipos de control del Estado, el legislativo. Se desinstitucionalizó el país. Y esa desinstitucionalización supone algún tipo de proceso de transición en alguna otra dirección, pero en un país tan fragmentado, tan heterogéneo como el Ecuador, lo que hemos tenido son etapas distintas de institucionalización o reinstitucionalización. Esa percepción, Adrián, llevaría a decir que esta reorientación es en busca de ¿qué? ¿De fortalecer, de juntar a otros sectores? Yo creería que estamos más bien cerrando esta etapa en la cual el gobierno, apoyado por distintas fuerzas políticas y de la sociedad civil, sí, pudo lograr hacer esta transición política, incompleta todavía en muchos escenarios, y que nos encontramos ante un nuevo escenario desde la perspectiva del gobierno, probablemente, que es el gobierno propiamente dicho, lo que asumir lo que quieren hacer. Exactamente, de acuerdo a las necesidades o la identificación de prioridades que los equipos de la más alta jerarquía dentro de la conducción gubernamental identifican. Y esto supone, pues, probablemente tener un gabinete distinto. El gabinete de este gobierno ha trabajado cooperativamente, pero es un gabinete heterogéneo y lo que nosotros observamos, al menos de esta semana, es efectivamente una reorganización del gabinete social, ¿sí? Del gabinete social, en prácticamente todos los ámbitos, con excepción probablemente de inclusión, pero esto es en realidad visto un poco con lejanía desde afuera, porque sabiendo que el cargo que ostentaba era de libre remoción. Claro, pues los cargos de libre remoción se remueven libremente. Sí. Milton Luna, bienvenido, buenos días. En el caso del Ministerio de Educación, todo este trabajo de
este esfuerzo hecho por el ministro Luna se va a quedar un poco inconcluso. No sé cuánto se logró hacer, porque era un ministerio que, como nos recuerda Adrián, muy concentrado, sabiendo cómo funcionaba, todavía con estructuras de los 10 últimos años o de los 12 ya, y resulta que hay que cambiar en esta reestructura, hay una otra visión, y claro, la preocupación es ¿qué será esa otra visión? Bienvenido, Milton, buenos días. Bueno, Francisco, muchas gracias. Lo mismo a las personas que nos escuchan. A mí me parece que es un momento, por supuesto, de definiciones y de sentido, seguramente, ¿no? Leyendo lo que nos aporta Adrián, efectivamente, veamos cuáles son los siguientes pasos de esta situación. Lo que yo efectivamente podría ver desde el lado de lo que estamos haciendo es que se torna casi inevitable para el presidente de la República y para la nueva ministra, porque ya hay un nombre, continuar con algunas de las rutas que hemos trazado, que son varias de corte estructural, aunque tienen expresiones evidentes, porque son compromisos presidenciales, son compromisos con la gente, son compromisos con la ciudadanía, que en tal sentido, incluso yo particularmente ya he propuesto, he saludado en la noche de ayer con la nueva ministra y he indicado mi predisposición total para compartirle lo que estamos haciendo dentro del Ministerio de Educación, todos los logros que hemos tenido, todos los problemas que existen, todos los programas que están y sobre todo todas las urgencias que tiene que abordar casi desde el minuto siguiente de su posesión, que si no se la realiza va a tener consecuencias muy difíciles. Es decir, si no se toma una decisión el día lunes, por ejemplo, es probable que no existan textos escolares para septiembre en el tiempo determinado. Yeah. Porque hay procesos que no se los ve, ¿no es cierto? Claro. Pero, en educación es así. Pero que ayudan a funcionar en el claro, tema, pues, ¿no? Pero que son largos años o a veces meses que usted tiene que trabajar, pero se expresan en determinado momento. Entonces, la expresión en determinado momento, en nuestro caso, en el cronograma, era el mes de septiembre en adelante. Claro. Por ejemplo, el entregar textos escolares que estábamos trabajando, como usted bien sabe, textos. No propaganda ni con conceptos diferentes, distintos, de todo lo que hemos proclamado siempre, ¿no? La formación integral de las personas, en fin. Entonces, si no se cumplen determinado tipo de plazos, se derrumban esos procesos. Entonces, es inevitable, tanto por la voz presidencial, que perdería legitimidad, cuanto porque si usted no reparte textos, no hay... Baja el nivel además. No, y se caen los procesos educativos de millones de personas. El problema es que estamos hablando no de procesos pequeñitos. Entonces, a mí me parece que esa es la situación en este momento, ¿no? Por eso creemos, al menos desde educación hemos visto, que debe haber una transición lo más ordenada. Y yo mismo, al menos en estos primeros días, le he propuesto a la ministra presentarle todo esto. Y ya verá ella qué es lo que hace, pues porque ya será su decisión, ¿no? Pero lo que yo quiero relevar de todo esto es que es muy importante lo que hemos hecho dentro del Ministerio de Educación, que fue precisamente sentar las bases de una modificación sustancial eso, ¿no? Del modelo educativo y del modelo de gestión. El modelo educativo, como usted bien señalaba, de un modelo que concibe y sigue concibiendo a los estudiantes como objetos. Parte del estado de propaganda. También, y a la escuela como fábrica o como cárcel, a un modelo que vaya
y construye una escuela que dialogue con la comunidad, que se conecte con el entorno, que establezca una educación pertinente, liberadora y transformadora. En eso estábamos. Nuestro punto de ingreso para eso son las 1000 escuelas rurales que tienen que reabrirse, con participación efectiva de la comunidad. Está este momento en la zona rural movilizada la comunidad. Es decir, si algo me dicen que se ha hecho es precisamente lograr amplios niveles de participación, tener todo el andamiaje, este momento operativo, financiero, administrativo, en fin, junto a la acción de la sociedad y también movilizado diversos sectores muy importantes de los gobiernos locales. Y aquí conecto con lo segundo, que es el nuevo modelo de gestión, de este modelo vertical, autoritario, pasar al modelo democrático, participativo, con corresponsabilidad y participación social. ¿Conversó Milton de esto con el presidente antes de que le dijera? ¿O el presidente le llamó y le dijo, Milton, he decidido hacer tal cosa, muchas gracias por ayudarme? ¿O se habrán asustado por lo que nos acaba de comentar y dicen, aquí algo puede pasar y no estamos controlando? El día domingo por la noche, que me llamó un alto funcionario, transmitió la decisión, y como bien ustedes han señalado, esa era decisión y derecho del presidente de la República. Sabíamos que este es un cargo político, es un cargo transitorio, como le pueden decir, acércate y colabora conmigo, me pueden decir, y hasta este momento llegó el punto, ¿no? Y entonces, no he hablado con el presidente, tengo planteado una conversación con él, creo que tengo que transmitirle una cantidad de situaciones y él me sabrá decir sus razones y como buenas personas, y en este caso ya no presidente y Milton Luna, sino presidente y el catedrático Milton Luna, y el exministro les sabré comunicar mis ideas también. Entonces ahí conversaremos, ¿no? Y sabré entender. Lo que sí puedo decir es que... ¿Cuándo veamos, yo creo que va a sucederse, digamos, tendrá que pasar... ¿Tendrá qué? Esperemos que no sea en diciembre para saludar por Navidad. Por lo menos que agradezca. Yo espero que pronto. ¿Sí? Yo espero que pronto. Adrián, en cambio en la universidad, si alguna cosa quedó tan tensa en educación, y sobre todo la educación superior, fue la relación con las universidades. Esa era una relación tan tensa, tan grotesca a veces, pero la presencia de ustedes ayudó, de Adrián Bonilla ayudó a concretar una relación, una mejor relación con las. Eso no ha estado exento de problemas también, ¿no es cierto? Pero uno reconoce y dice, oigan, pero si alguien ayuda a concretar acuerdos, a avanzar, ¿cómo queda entonces esto que ustedes iniciaron, Adrián, y que ha dado tan buenos resultados? Bueno, efectivamente, lo que ocurrió cuando comenzó el gobierno del presidente Moreno es que teníamos un escenario de desconfianza entre las instituciones de educación superior públicas y particulares frente al gobierno. Teníamos un escenario que estaba marcado por la capacidad que la antigua Secretaría tuvo de controlar en forma absoluta todas las decisiones del Consejo de Educación Superior y del Consejo de Evaluación y Acreditación de ese entonces, y la capacidad que tuvo, dada la fortaleza política o el autoritarismo del anterior gobierno, de subordinar, de someter vía intimidación al conjunto de las instituciones de educación superior del país. Esto fue una relación efectivamente tensa, fue una relación de suspicacia, fue una relación de sometimiento y fue la construcción de un régimen profundamente autoritario sobre la educación superior del país. Acciones arbitrarias, quitarle los recursos a la Universidad Andina y a la Flaxo porque así se le ocurría al presidente de la República, generar una ley de educación superior de carácter restrictivo, generar unos sultanes y unos pequeños jeques que gobernaban el conjunto de la educación superior, romper, aislar a las autoridades universitarias de las decisiones,
producir un proyecto político para controlar incluso el movimiento estudiantil universitario, ¿no? En una lógica de carácter clientelar, producir proyectos absolutamente desproporcionados e ineficientes, mal hechos, ¿no? Como esta ciudad del conocimiento, claro, en la provincia de Imbabura, que finalmente termina afectando a la universidad, que es otro proyecto. Bueno, esta era la situación. Claro. Esta era la situación. Y efectivamente se ha logrado construir una relación, ¿sí?, democrática, armónica, por supuesto con tesis y con contradicciones. Se trata de consensos y de disensos normal en cualquier colectivo, más tratándose de la educación superior, una relación de respeto entre autoridades y universidades, ¿sí? Es lo que existe en este momento, al mismo tiempo manteniendo en esta gestión, en estos 2 primeros años de gestión, algunos principios fundamentales sobre los que quiero insistir porque son útiles para el país. El primero, la necesidad de preservar, de fortalecer, de volver más vigorosa la educación pública. La educación pública, repito la palabra pública 3 veces, educación pública, educación superior pública. Esa es la que tiene que fortalecerse, porque esa es la educación a la que tienen acceso las personas la inmensa mayoría menos recursos tienen en un país que no es opulento. Claro. Es la educación pública que además no es mala, es buena. Es buena en comparación incluso con la educación particular. De las 4 mejores universidades del país, según los rankings, 2 son universidades públicas. 2 son universidades públicas gratuitas en tercer nivel, de libre acceso en términos económicos. La educación pública tiene que fortalecerse, tiene que preservarse, y eso hemos intentado hacer. Una segunda dimensión que creo que es importante para el país y que hemos tratado de mantener a lo largo de estos 2 años es que la educación superior, el ámbito de la educación superior tiene que ser regulado democráticamente, con participación. No sometido. Sí, no sometido, pero regulado, porque tiene que haber normas. Si no comienzan a vender los cupos. No solamente eso, empiezan a aparecer universidades de garaje, se degrada la calidad, en cada universidad se hace lo que le da la gana y termina siendo el rey del mercado. Entonces, quienes tienen más recursos tienen mayor calidad, y tenemos la reproducción en el nivel de la educación superior de las inequidades históricas del país. La educación superior no puede ser una educación de un mercado de trueques, un mercado o una feria de pueblo. Tiene que ser un ámbito, porque es un bien público, tiene que ser un ámbito regulado. ¿Sí? Y la educación superior está regulada alrededor de una institución que produce políticas públicas, otra que hace control y emite reglamentos, y otra que asegura la calidad. ¿Y esta estructura de los 3 para la educación superior funciona? Funciona. ¿O hay que...? No funciona, ¿sí? Porque la ley de educación superior se reformó en el año 2018, se cambiaron los sentidos, por ejemplo, del concepto de calidad. Ahora se habla de aseguramiento de la calidad y no de acreditación. El asegurar la calidad no supone la serie de dogales que existían en el pasado, supone una relación de diferente naturaleza. Un tercer tema que creo que es importante que comprendamos en el país es la necesidad de ampliar el acceso. Este es un país que en los últimos años, como en el resto de América Latina, se amplió mucho el acceso en la educación secundaria. Y lo que nosotros tenemos una presión muy grande sobre las instituciones de educación superior públicas, privadas también, pero públicas. Las universidades privadas pueden vivir de sus propios recursos, de lo que pagan los padres de familia. No son recursos de ellas, son los recursos de los padres de familia o de los estudiantes que pagan sus pensiones. Entonces, la idea es ampliar el acceso. Esto requiere una mejor inversión. Una mejor inversión, sabiendo que estamos en un momento de contracción económica. Nosotros no podemos evitar pensar que las universidades necesitan más aulas, necesitan más profesores, necesitan más laboratorios, necesitan, por supuesto, mejorar la calidad de su gasto. Las universidades necesitan priorizar la docencia, las universidades necesitan mejorar su eficiencia, cierto es, pero las universidades necesitan mayor inversión pública. Las universidades públicas, que son las que dan cabida al casi el 60% de los estudiantes de educación superior del país. Necesitamos una base mínima que promueva la investigación en el país, porque nosotros no podemos llenarnos la boca con la palabra innovación
si no promovemos la investigación. Cuando nosotros hablamos, y hablamos mucho, del índice de competitividad global y encontramos que el Ecuador se encuentra en una situación muy abajo en el índice de competitividad social, no sabemos que no es solamente un buen ambiente para los negocios, que es uno de los pilares de la competitividad, pero los índices internacionales miden políticas sociales. Miden políticas sociales, miden salud. El nivel de educación y salud. Miden educación primaria, secundaria y universitaria. Miden investigación, miden inversión en educación. Entonces, si un país quiere ser competitivo, no basta, es importante, con incentivar a los sectores productivos, es igual o más importante, yo diría que es más importante, de acuerdo a los índices, a lo que se pesa, a lo que se mide, tener políticas sociales. Y Milton, y estas políticas sociales, claro, para llegar a esto donde llegaron los jóvenes y resulta que no tienen acceso, y lo peor que como no tienen recursos, como han reconocido ustedes, un país que le faltan recursos, se quedan ahí y se quedan truncados. La educación secundaria y la primaria, no sé si logras dejar algo sobre técnica también, sobre recuperar esos colegios técnicos que uno veía que salían directo a trabajar y había opciones. En ese sentido, ¿cómo queda sabemos que la universidad llega a un acuerdo? ¿Hubo la posibilidad de un acuerdo en el Ministerio de Educación? Justo son procesos que, por fortuna, en el país y en estos meses hemos tenido posibilidad de trabajar. Es decir, y hay una noción más clara de la educación técnica. Con Adrián mismo tuvimos la oportunidad de conversar, porque es necesario este diálogo, y creo que facilitaba muchísimo esto, además de muy buenos amigos desde hace 40 años. Sí. Ya confesaste. Se estableció un nexo muy importante en términos también de discutir y establecer esta relación entre la educación general y la universidad, y todo el conflicto que viene de este divorcio, que tiene esta mirada de la educación como estancos, ¿no? Y efectivamente aquí se está planteada una relación en todos los niveles para justamente establecer una estrategia que integre al sector productivo, que es fundamental, hablando de educación técnica, que integre la universidad con la educación general, que establezca qué función, qué papel tienen que cumplir las politécnicas, los institutos superiores, pero también la recuperación de lo que fue desmantelado en el Correato, que fue la educación de los colegios técnicos. En eso estábamos trabajando, ¿no? Y efectivamente formulando propuestas, soluciones, integrando a múltiples otros actores, organizaciones no gubernamentales, en fin, en el marco del acuerdo nacional también. Entonces, ahí hay una agenda. Hay una agenda importante, yo creo que están planteadas muchas ideas, comenzaron a construirse serias propuestas, hay una línea muy avanzada desde el CENESID y desde el lado también de la reflexión de la educación general también. Pero efectivamente esto está queda un territorio por construir ahí. Está hecho Ahora, el tema es el sentido que va a adquirir eso. Es decir, una educación técnica efectivamente que sirva y se conecte con la ciencia y la tecnología de un país que requiere despegar y desarrollarse, es decir, una educación técnica pertinente o una educación técnica que finalmente conduzca irrisoriamente o ilusoriamente en realidad a, entre comillas, servir en determinado momento a las multinacionales, ¿no? No sé, es decir, aquí hay un ámbito importante, ¿no? Pero hay otros aspectos que deseo relevar. Por favor. Nuestra labor básicamente se centró en introducir permanentemente la idea en la sociedad de que la calidad de la educación, de que esta formación, la formación no solo tiene que circunscribirse a 2 o 3 ámbitos del conocimiento, matemáticas, lenguaje, integral, sino que tiene que ser integral, formar del ser humano. El ser humano tiene que ser solidario, un buen ciudadano, un buen padre, madre de familia. Tener sentido de la sociedad. Sentido de la responsabilidad. En fin, para esto era necesario levantar también un
además de la formación de los docentes, que me voy a permitir hablar, un buen sistema de evaluación. Y en esto creo que nos quedamos, la verdad, con la bata alzada, porque empezábamos a dar los pasos. El país requería y empezábamos a dar una evaluación de la evaluación y plantear otra evaluación para el país. Esto que se ha convertido en una tortura ahora con estas pruebas que se mantienen y que sirven para determinado tipo de propósitos, pero no en propósitos finalmente, al menos en nuestro caso, formativos, ¿no? En fin, esto se quedó. Pero lo que sí avanzamos con profundidad es el tratamiento del tema docente. Si no hay un buen docente, no hay calidad de la educación. Si no hay alguien quien recree en el aula estos conceptos, no hay cambio en la educación. Para esto, efectivamente, hemos hecho varias acciones. Hemos reducido las actividades burocráticas que los docentes tenían que hacer, llenar formulario tras formulario, ingresar datos y aislarse del aula. En muchos casos tener un sobretrabajo que les llevaba los fines de semana o altas horas de la noche para llenar formularios y no atender su trabajo, no preparar clases, no hacer seguimiento y reducir su tiempo al aula. Eso logramos dejar en el sistema educativo, rehabilitando esta esperanza del profesor de no sentirse tan agobiado, esperanza de sentirse el mismo, de recuperar su profesión. La otra, logramos el tema de la recategorización de los profesores, con un impacto en 14,000 profesores que fueron beneficiarios de eso. Obviamente, la recategorización fue un premio a su capacitación, a su trabajo en el aula, a su formación. En fin, ¿no? ¿Cuál es el resultado? Un profesor estimulado, un profesor bien formado y finalmente un profesor que va mejor al aula. Entonces, calidad de la educación. Y lo tercero que hemos lanzado estos días, que es la continuidad de un proceso anterior, porque hay una serie de procesos represados, que es el Ser Maestro 6. Y ese Ser Maestro 6 lo que va también es a beneficiar alrededor de 15,000 docentes en el país, que a partir de un concurso igual de oposición y méritos va a poder acceder al nombramiento definitivo. Vea usted, todo este tipo de medidas que, por eso yo creo que la gran cantidad, los 160,000 profesores, 160,000 profesores y profesoras del país, hoy, y lo reafirmo, con mucha fuerza, están absolutamente contentos con estas decisiones, absolutamente motivados. Y eso lo hemos visto. Encontraron sentido a seguir ejerciendo el magisterio. Y sobre todo de sentirse valorados, nuevamente reconocidos, y decirle que su profesión es importante, ¿no? Entonces, vea usted, estas son las acciones directas hacia el mejoramiento de la calidad, lo que siempre hemos dicho, ¿no? Habrá que hacer un seguimiento entonces. Debemos, por supuesto. Desde el Acuerdo Nacional por la Educación. Desde el contrato social, que retorno. Y obviamente, sí, retorno a mi universidad, la Pontificia Universidad Católica, y retorno a la investigación y obviamente a la acción ciudadana, ¿no? Y por supuesto, todos estos temas yo considero que serán muy bien, porque son temas de sentido común, que se necesitaba decisión política, porque lamentablemente en sucesivos gobiernos hubo una mirada de menosprecio al profesor, de menosprecio al docente. Y hoy por hoy yo creo que hemos paulatinamente comenzado a reivindicar esa figura en la sociedad y en los propios docentes. O sea, los propios docentes en este punto ya comienzan a valorar sentido de su profesión, de que hay un Estado que les está reconociendo. Entonces me parece que todo esto y otras medidas, tener nuevos textos escolares, en fin, ha sido parte de las acciones. Hemos también puesto sobre el tapete el tema de combatir la violencia en las aulas. Hemos colocado también con otras instituciones el combate al acoso sexual, en fin, se han establecido una serie de procedimientos. Antes de ir a eso, porque yo creo que sobre ese tema, y yo quisiera preguntarle a Adrián también el tema de los maestros universitarios, cómo queda.
si bien mejoraron sustancialmente los salarios y los profesores a tiempo completo se sienten, digamos, más respaldados, tienen ahora, pero también tenían una serie de documentos y de formularios que llenar. Pero también esto de que para ser rector necesitaba el PhD, en vez de que esté investigando, le ponían en tareas administrativas y se volvió difícil nombrar rectores. ¿Cómo queda eso, Adrián? A ver, esos son algunos temas en donde ha habido mucha discusión. Respecto del título doctoral para ser rector, a mí me parece que es imprescindible. ¿Así? Absolutamente. Absolutamente. Una universidad es una universidad, es un centro de educación superior que debe tener la capacidad de dar todos los títulos, ¿sí? En algún momento. Una universidad no puede estar regida por una persona que no tiene el título superior que la universidad da. Una universidad no es solamente un objeto a administrar. No, ni siquiera las particulares son una empresa, no son una empresa. Son entidades académicas. Entonces, una universidad, ese es el propósito, esa es la naturaleza de una universidad. La naturaleza de una universidad es la función académica. No, la naturaleza de la universidad no es la producción de bienes económicos, es producir conocimiento. Si esa es la naturaleza de la universidad, lo lógico, lo normal, lo que ocurre en todas partes, en todas partes. Está de acuerdo que sea. Absolutamente, lo que ocurre en todas partes es que las universidades están regidas por personas que tienen doctorado. Esto es lo normal. Sí. Usted va a las 100 mejores universidades del mundo, todas tienen un rector con doctorado, pero es normal, es lógico, pero es de sentido común, ¿sí? Porque no son una empresa, son una entidad académica que, claro, requiere administrarse. Usted no va a poner de rector de un colegio secundario a una persona que no sea profesor. Claro, sí, pero no necesita un PhD. Y ahí yo digo, sí necesita un PhD porque ese es el título académico máximo que la educación superior da. Que el título que puede dar el máximo de esa propia universidad. Claro, pero por supuesto. O sea, ¿qué es lo que significa que una persona tenga un doctorado? Que una persona ha hecho la educación universitaria, ha hecho una maestría y ha hecho el último tramo de la educación, que es la producción de una investigación que conoce cómo es la actividad académica en todas sus dimensiones, en la dimensión de docencia, en la dimensión de investigación. Me venía a la mente el rector de la Andine, el actual, que decía que el título de él no servía porque era de la misma universidad que iba a ser rector. El título... Sí, pero ese es otro... pero yo le voy a insistir, por ejemplo, en el tema que, claro, usted dice, lo lógico es que sea PhD, y a mí eso no me resultaba lógico. O sea, en el momento actual, sí. Si nosotros hablamos de la década de los 80, no necesariamente. Entonces dicen, el rector León Roldós fue un buen rector de la Universidad de Guayaquil, cierto es. Pero no había doctorados en la década de los 80, eran de muy difícil acceso. No es el caso actual. Antes de los últimos 10 años en el siglo XVIII lo que habían era bachilleres, ¿sí? Y en el siglo XX en el siglo XIX lo que habían eran licenciados. Maestrías empiezan en la segunda mitad del siglo XX. Entonces uno podría pensar que un rector universitario debe tener un título de bachiller. No. ¿De licenciado? Ya no. No. ¿De maestro? Tampoco. De doctor. De doctor. Sí. Entonces usted sostiene eso. Absolutamente. Y no fue que generaron demasiados doctorados y presionaron para eso. Sí, esa es. O sea, esa especie de irresponsabilidad que hubo doctorados de 2 o 3 meses. Demasiados doctorados no puede haber nunca. Lo que sí hay es doctorados de mala calidad. ¿Sí? De personas que fueron a estudiar para obtener un título que les permita tener el requisito en universidades pésimas, ¿sí? Pero que con eso cumplían el requisito legal. Pero ese es otro problema. Ese es otro problema. Y que se puede valorar también. También se puede valorar y se puede discernir y se puede discriminar. Esto en ese lado. Pero ¿qué es lo que ocurrió? En el año 2018 se produjo una reforma de la Ley de Educación Superior que flexibiliza la burocracia dentro del sistema de educación superior. Entonces, sí, acordémonos que las universidades son autónomas. Hay universidades que hacen llenar un montón de papeles y otras que no, ¿sí? Porque lo único que la universidad requiere es saber cuántas clases da un profesor.
Sí, hay universidades que desafortunadamente no pueden informar cuántas clases per cápita da un profesor. Esos datos deberían tener, son como de normales. Pero llenarlo de la malla y volver a hacer la cátedra se puede de digitalizar todos los días. cuántas horas da el señor a la semana, el profesor a la semana, es muy fácil de decir. ¿Qué contenidos el profesor da? Esto es un documento previo a la clase que se llama sílabo. Si tengo un curso de 30 clases, voy a dar en la clase 1 esto, en la clase 2, en la clase 3. Eso podría hacerse el fin. Pero es que es normal no que todos uno los planifique días, su ¿ya? clase antes de que comience el curso. O sea, tampoco es burocracia, es parte del ejercicio académico. Ahora, que uno tenga que, para justificar esas cosas, llenar 20.000 formularios, depende de cada universidad, o llenar uno, o llenar 2 cada 3 meses. O sea que ya las universidades pueden, no hay esta exigencia permanente. La exigencia es de información. ¿Qué tipo de información? Esta que le digo. ¿Cuántas clases tienen? Si hacen o no proyectos de investigación, cuánto dura el proyecto de investigación, qué resultados ofrece el proyecto de investigación. Esto se dio con la reforma. Esto venía desde antes. La reforma flexibiliza la forma de informar. Flexibiliza también en gran grado los pasos que hay que hacer para aprobar una nueva carrera en una universidad. En fin, una serie de temas en esa naturaleza. Y produce esta reforma, como consecuencia de ella, como tres políticas públicas centrales que están en estos momentos institucionalizadas, formalizadas. Una, la de régimen académico, que es lo que el documento, un reglamento del Consejo de Educación Superior, donde nos dice cuáles son los requisitos que debe tener una licenciatura, una maestría, un doctorado. Un reglamento de escalafón que genera una carrera docente. Claro. Sí, con jerárquicos, un escalafón supone jerarquías. Entonces, si usted va a ser diplomático, entra como tercer secretario y termina como embajador. Termina como embajador alrededor de los 60 años. ¿Sí? Si usted va a ser militar, entra, si quiere ser oficial, como subteniente y si acaso termina como general, con una carrera de algunos años de servicio, 30, es lo normal. Igual en el Magisterio Nacional, bueno, también en la universidad. También en la universidad tiene que haber un escalafón que diga, uno entra, ¿sí?, de profesor universitario a esta categoría y luego para subir a la siguiente categoría tiene que cumplir los requisitos. Sí, y el tiempo de permanencia. Esto es lo que dice el reglamento de escalafón, porque el otro era muy arbitrario. Sí, el otro era muy arbitrario, permitió que muchísima gente, sí, ya por están ejemplo, en la última categoría. En la desocupación por la crisis europea vinieron muchísimos profesores, algunos muy buenos, otros que eran básicamente activistas españoles que entraron por la ventana a ganar grandes sueldos, mejoró la economía española y se volvieron a España. ¿Sí? Bueno. ¿Y usted cree que le estarán pagando en España lo que les pagaban aquí? No sé. Los sueldos en España no son mejores que los sueldos de Ecuador. Pero los les contratarán de profesores a los que estaban aquí. Sí, por eso se volvieron. Sí, los sueldos ecuatorianos son de los mejores sueldos de América Latina en la educación superior. En la pública, sobre todo, que es la que hay que preservar, sobre todo, pero también en la particular, en algunas universidades. Sí, como que se logró hacer más homogéneo. Sí, se consolidó la idea de evitar precariedad laboral en el caso de la docencia. Tenemos un nuevo régimen de calidad, ¿sí?, porque lo que busca el Estado ahora no es la acreditación, o sea, no es la evaluación. La evaluación no es el fin, no es el objeto del proceso. La evaluación es el instrumento. Es el instrumento que asegura la calidad. El objetivo es asegurar la calidad. Entonces, tenemos una distinta aproximación a la idea de calidad mucho más compleja. ¿Sí? La calidad no puede ser exclusivamente publicar papers cualquier paper o papers en el extranjero que no tienen ningún impacto en el entorno. La calidad es eso, es políticas de acción afirmativa, es políticas de acceso, es vinculación con la comunidad, es impacto en el entorno. Todo eso, ¿sí?, es dar clase, todo eso. Y además publicar, todo eso es calidad, no solamente una cosita. Milton, vemos que claro, la flexibilización permite entonces trabajar. Porque si no estaban sentados en las computadoras y tú nos acabas de decir lo que ha pasado en cambio en la educación primaria y secundaria. Pero hay algunos problemas y se quedan ahí. Todo el tema del acoso, de violaciones, todo ese tema que el exministro en el que pasó no ha podido explicar qué pasó y además nadie le ha podido tomar cuentas. ¿Cómo dejas ese nivel? ¿Cuáles son esas garantías
que pueden tener los padres de familia frente a dejar a los hijos. Hay dos líneas muy claras. Bueno, una en el concepto, ¿no? Es decir, Ya. cero tolerancia a la violencia y la violencia sexual. Ya. Y dos cuestiones de tipo operativo, es decir, la mayor agilidad que pueda tener el sistema para enfrentar operativamente la reacción frente a estos temas, ¿no? La reacción más rápida e inmediata dentro de las instituciones, las aulas, y sobre todo la creación de un clima para que la voz, sobre todo de los chicos, sea escuchada, pues, porque si no, ese es el mayor problema. Sí, sí. Y para esto se requería crear condiciones democráticas, porque el acoso sexual y la violencia se desarrollan en condiciones autoritarias, y de miedo, que es lo que existió y se profundizó en la famosa década pasada. Sí. Entonces, esto, también el tema de cómo establecemos medidas de prevención, y ahí es impresionante, tenemos alrededor de unos 10 programas de formación, capacitación en no violencia, en interrelación, en capacidades, sobre todo también de reaccionar de padres de familia, la participación de los padres en toda esta dinámica, ¿no? Porque hay que recordar que la mayor cantidad de problemas de acoso sexual y de denuncias al respecto que procesa el sistema educativo, tiene un sistema de información, no están dentro de las aulas, están fuera y seguramente están en los hogares. Sí, es de un casi 60%, ¿no? Entonces, medidas de prevención que básicamente están en formación, capacitación a todos los actores de la comunidad educativa. Ahora lo que yo quería señalar es que la nueva ministra de Educación va a encontrar al menos los meses que le va a tocar laborar, va a estar con mayor tranquilidad en algunas áreas, sobre todo en el tema presupuestario. En nuestro caso fue una tortura diaria y permanente. Es decir, encontramos con un déficit del presupuesto de casi $200 millones y logramos un reordenamiento que hoy permite tener una llegada al mes de diciembre de una manera mucho más diáfana y tranquila. Teníamos un gravísimo problema en términos de financiamiento del desayuno escolar por decisión fuerte del presidente de la República, yo tengo que reconocer, y las acciones y la acción permanente de gestión del ministerio y la apertura de otros sectores, se logró cubrir esa brecha y no se va a tener problema. Ahí había un déficit gravísimo de casi 40 y pico millones de dólares, ¿no? Porque tenemos en caja para esto alrededor de 135 millones y se requerían casi 180 millones para beneficiar a 2.900.000 chicos que reciben el desayuno escolar. Entonces, eso está saneado también y va a tener la ministra tranquilidad. O sea, algo para poder avanzar en los proyectos. Ahora sí, pues, es decir, porque lo que sí nos sucedió es que en estos meses nos tocó apagar incendio tras incendio, todos los días, hasta hoy día, ahí siguen habiendo incendios. Mañana hay una gran movilización de los maestros por algún tema que está represado desde el 2010. Así se va a ignorar la ministra ahora. Es que es impresionante. Es que usted está tratando con un sistema educativo general que tiene 160.000 docentes en el sector público, al menos unos 20.000 y pico el sector privado, unos 30.000 administrativos, unos 230.000 de personal, ¿no? Y 4,5 millones de estudiantes en el país, y en el sector público alrededor de 3,900,000. Eso es el sistema educativo. Entonces ahí usted tiene problemas por montones, y además con el autoritarismo se represaron, con un gobierno democrático que abre las puertas con un ministerio que dialoga, afloran todos los problemas. Entonces usted tiene que tener la capacidad de enfrentar eso.
ha habido un intangible que debo yo señalarlo con contundencia y fuerza, que es un logro de esta gestión, que hemos canalizado eso, que el gobierno no ha tenido problemas con el sistema educativo y ha estado relativamente calmado, porque hemos ido solucionando, porque hemos dialogado con todos los sectores, con los diversos sectores movilizados en un sistema educativo altamente politizado, como es el mismo caso del tema universitario. Haya habido paz. Este es un intangible, un valor, digamos un valor, y en este caso yo creo que un logro. Esperamos que esto se sostenga y se mantenga. Debo también reiterar lo siguiente: en esa enorme maquinaria que además se incrementó en el correato, se engordó, en fin, subsiste todavía con mucha fuerza el correísmo, debo decirle, y hemos vivido nosotros diaria y permanentemente en muchos procesos extremadamente sensibles, sabotaje. Tuvimos sabotaje, hoy puedo decirlo con mucha claridad, hubo sabotaje, se están realizando algunas investigaciones al respecto de boicot que se realizó, por ejemplo, para todo el tema de cupos en la costa, ¿no? Que sacaba la televisión ahí, esa acumulación de los padres de familia que con mucho derecho veían que no salían, además de otro tipo de causas administrativas y de errores internos que sí se cometió desde el interno del Ministerio de Educación y que logramos depurar en determinado momento, porque fueron múltiples las causas, pero una de ellas es el sabotaje. Sabotaje hasta lo último, hasta estos días que está circulando unas chicas con pocas ropas, y efectivamente sucedió eso dentro del ministerio, para esto del Día del Padre. El Día del Padre, sí, las eso fue bailarinas. Un montaje que se lo realizó con perversidad. Entonces ahí aparece, por supuesto, el video para minar la imagen de un Ministerio de Educación que quiere y quería trabajar con responsabilidad. Entonces usted tiene, Francisco, 30.000 frentes, 30.000 que van desde la parte financiera hasta todas estas acciones de boicot, ¿no? Nos ha tocado navegar en casi en un tsunami permanente, con aguas cruzadas, en fin. Pero, y al menos yo personalmente tengo un saldo positivo. Hemos aprendido, no hemos perdido el norte. Tantos incendios no lograron quemarnos en términos reales, porque uno puede quemarse y vivir para apagar incendios, pues, ¿no? Y lo que sí superamos y dejamos establecidas algunas políticas estructurales que espero yo van a ser seguidas. Yo tengo confianza que la nueva administración va a seguir en esa línea, y obviamente hemos despejado el terreno y ese es un territorio favorable para que eso se dé. Debo reiterar, hemos de haber cometido muchos errores, pero por fortuna hemos sido formados para aprender de los errores. Yo no me voy a negar a reconocer muchos de ellos. Los hemos reconocido ya internamente, estamos haciendo un balance, pero sí debo decir que el saldo realmente es muy positivo. Adrián, para terminar, se nos fue el tiempo. La perspectiva de la CENACYT con quien vaya, más allá del cómo queda, y usted regresa a la cátedra también. Bueno, esa es mi profesión. Sí. Tengo que vivir de algo de vivir. De hecho, sí. Bueno, sí, yo soy profesor de Flaxo, estoy en goce de permiso de Flaxo, sí, para ejercer la función pública, y la resolución de mi permiso dice hasta cuando dure el cargo. Dure el cargo. Apenas sea comunicado ya formalmente esto, pues ya cumpliré con las disposiciones internas de la institución, de la cual además soy el profesor más antiguo. Claro. Sí, soy el decano de los profesores. 40 años de amistad con Milton. Bueno, estas confesiones no van a ser hasta públicamente. Más antiguo porque hay profesores mayores en edad que yo. Entonces regreso a ejercer mis labores profesionales, de las que he salido para trabajar en este ámbito de la gestión pública. Y los medios ya podremos contar con más frecuencia para el análisis. Claro. Sí, porque en el CENACYT era más difícil, ¿o no?
No, nunca hubo ninguna restricción, pero tanto los medios de comunicación cuanto y en mis funciones públicas pues tocaba ser prudente porque no hay análisis, no hay buen análisis que no sea crítico. Sí, esto es así. O sea, el cargo es más el análisis político parte de preguntas y las preguntas tienen respuestas que evidentemente son cuestionadoras a las situaciones y a los escenarios y a las decisiones. ¿Se reunirá con el presidente de la República, Adrián? Y bueno, me han dicho lo mismo que a Milton, que en algún momento nos reuniremos con el presidente de la República. Pero sí le conoció. Al presidente de la República le conozco casi tanto tiempo como a Milton. Como Milton. Un poquito menos, pero casi tanto tiempo porque estuvimos en la misma Universidad Central, en la misma organización política cuando el presidente era estudiante. Entonces, sí, regreso a Flaxo en realidad contento del trabajo realizado en términos personales, ya puramente personales, ha sido un aprendizaje extraordinario. Salgo con absoluto respeto a las personas que trabajan en el sector público, ¿sí? La inmensa mayoría de personas que trabajan en el sector público son gente honesta, es gente trabajadora, es gente comprometida, es gente que puede quedarse haciendo horas extras sin cobrarlas, es gente que se preocupa de los procesos, es gente que se siente responsable de que el país funcione. Entonces soy muy grato con la experiencia, muy grato con los compañeros del sector público, salgo absolutamente reconocido de esto, muy enriquecido, ¿no? Muy enriquecido de la relación con todos los rectores de las universidades, de universidades particulares, de universidades públicas, con el conjunto de procesos en los que tuve yo la oportunidad, aprendí muchísimo en una vida muy intensa. Entonces, contento. ¿Qué queda ahí para que continúe el que venga? Varias cosas. Están los procesos de creación de la Universidad de Santo Domingo de los Colorados, ¿sí? Que el presidente se había que estaba en marcha. Está el proceso de institucionalización, financiamiento y lanzamiento de la Universidad Indígena Amauta Ihuasi. Están los procesos de creación de las 4 universidades amazónicas que prioriza la ley de la Amazonía, sí, que hay que trabajarlo con la comunidad y con la Secretaría Técnica de la Amazonía. Están por concluir los procesos de construcción de los nuevos institutos técnicos y tecnológicos en todo el país y de terminar el proceso académico de construcción de los títulos superiores universitarios. Está la necesidad de financiamiento del último trimestre de los profesores de la educación técnica y tecnológica. En la educación técnica y tecnológica del país no podemos perder un profesor, no podemos cerrar un solo contrato. Sí, son instituciones que requieren fortalecerse, que no pueden estar precarias. El país requiere comprender que es necesario financiar eso. Quedan, todavía algunos retos de carácter normativo en conjunto de la CNESID, del Consejo de Educación Superior. Queda la aplicación en el segundo semestre de este año que no debería retrasarse del modelo de acreditación del Consejo de Aseguramiento de la Calidad. Esto tiene que hacerse, sí, porque manda la ley, sí, porque es necesario. Es necesario para saber de las ley, instituciones que tenemos en el país que se llaman universidades, cuáles son en realidad universidades. Es lo que hace el modelo de acreditación. En fin, estas cosas pendientes, todas, claro, en beneficio de la sociedad ecuatoriana. Milton, ¿cuál la perspectiva nos ha comentado de algunas cosas que la ministra va a encontrarse mañana mismo o el lunes? La satisfacción de ser el ministro de Educación y haber intentado, como tú dices, errores debo haber tenido, la gente les agradece a los dos y claro, uno dice, no terminamos de entender, pero ¿con qué terminamos? Francisco, yo creo que el saldo es muy interesante en términos de lo personal y social desde mi perspectiva. Creo que aquí va a ser bien interesante la conversación con el presidente para entender también su lógica, ¿no? Pero sí quiero yo señalar lo siguiente. Yo personalmente y públicamente lo digo, le agradezco al presidente haberme brindado esta posibilidad, sabiendo que no venía de ningún partido político y reconociendo, creo yo, la acción que por años tuvimos dentro del movimiento ciudadano para la construcción de políticas educativas. Y creo que
cuando me invitó era un reconocimiento a eso, pero un reconocimiento al enfoque sobre todo, ¿no? Al enfoque de los derechos humanos en educación. Esa va a ser mi ruta, Francisco. O sea, ese es el horizonte. Y obviamente yo en esta conversación con el presidente le daré mi punto de vista, mi visión, y obviamente le diré esto, que hay un reconocimiento, que entenderé sus razones. Claro. Probablemente no las comparta algunas de ellas, pero él es el conductor de este proceso y hacia dónde se vaya ese proceso es su responsabilidad. Si en esto, algunos que hemos transitado en esto, hemos llegado hasta este punto, es su decisión y yo la respeto. Claro, yo respeto y este momento salgo del ministerio y salgo del gobierno. Y eso es muy importante. Y lo otro, yo creo que quiero hacer eco de lo que decía Adrián, de lo del aprendizaje. Es impresionante. Yo he tenido casi un nuevo, digamos, otro un PhD en lo que es gestión pública. Nadie creo que nos quita eso. Es muy interesante. Nos hemos enriquecido. Y quiero decir también que, y algo que les dije, porque me he reunido con todas las personas, funcionarios del Ministerio de Educación, valorando desde el conserje, conductor, secretarias, administrativos, en fin, técnicos. Hay muy buena gente en ese ministerio y les hemos también valorado. Uno de los logros que tuvimos fue precisamente, siempre yo me refiero a la recategorización de los docentes, pero hubo una reclasificación del personal administrativo que no se hacía desde hace 10 años. Entonces vienen las compañeras secretarias y dicen gracias por habernos reconocido. Y con esto es el mensaje, hay que fortalecer el Estado, hay que fortalecer el sentido del servidor público. Y este tránsito por el Estado ha sido eso, aprender de ellos y decirles también que son importantes y que su trabajo tiene mucho valor, ¿no? Entonces yo creo que esto ha sido muy bueno. Yo estoy realmente y ha sido bueno para el país también. Muy contento y feliz. Yo quiero a los dos, creo que interpretando lo que hemos visto, las reacciones sociales, muy pocas veces se suele ser grato con los funcionarios públicos y yo creo que ustedes dos, Milton y Adrián, merecen la gratitud de los ecuatorianos por el esfuerzo hecho y lamentar que el gobierno no entienda así y que se mueva todavía esta parte política y no lo que es el servicio más allá de las militancias o no. Se puede discrepar con ustedes, pero no hay duda de que el servicio prestado se agradece. Así es que muchas gracias, no solo por venir, sino por lo que han hecho. Nos estamos encontrando el día de mañana. Gracias. Las mejores.